Volvemos nomás entonces, cuarto bloque de Todos a la Cueva. Estábamos muy ATR este programa, es increíble. Mucho te vas ritmo, con todo, Ceci, mucho ritmo. te vas con todo. Sí. Me voy en la Así, gloria. pero pum para arriba. Bueno, repitamos mientras tanto las redes porque tenemos que hacer un poquito de tiempo, me dicen ahí atrás de producción. Dale, vamos a recordar que nos pueden encontrar en Facebook en Todos a la Cueva, donde van a encontrar también todos los fragmentos de los programas anteriores. Tenemos un canal en YouTube. Sí, que suscríbanse al canal de YouTube, así con el dedo para arriba. Suscríbanse al canal. Exactamente, hay una campanita. Cliquen ahí porque a medida que vamos subiendo los fragmentos, aparece, te llega una notificación al celular, así que está interesante como para estar atento. Después tenemos en Instagram, estamos en @todoscueva, en Twitter @todoscueva, donde subimos las novedades, sobre todo lo que tiene que ver con el anuncio de las réplicas del programa, que los pueden escuchar los días domingos de 12 a 14 horas en Freeway, que es FM 90.7, y en Bender FM los días lunes de 22 a 0 horas, donde bueno, pueden revivir todo el programa completo. Exactamente, así que bueno, vamos entonces con Rodrigo Adriel Iturriza y la política internacional. Vamos a darle una vuelta al mundo. Vamos a ver un poco hoy. Tenemos algunas noticias sueltas, pero tenemos un par de temas fundamentales para el programa de hoy. El programa anterior habíamos visto el tema de las elecciones, cómo se estaba moviendo el comodín de Venezuela. Hoy tenemos otra noticia sobre Venezuela, capítulo número 3 millones. Para empezar, digamos, no solamente este año hay un calendario electoral, sino el que viene también. Bolivia va a ser uno de los escenarios fundamentales y Evo ya está habilitado para participar por su reelección. Digamos, va por el mismo camino que Angela Merkel, lo que pasa es que Angela no genera conflictos para estos problemas. En Ecuador, el gobierno ya está haciendo todos los preparativos para que la asamblea vaya los proyectos de ley que van a poner sobre la mesa pública el debate en torno a las preguntas 3 y 6 referentes a la reforma de ese poder del Estado que tenía como finalidad, digamos, hacer una purga en el Estado con respecto a los funcionarios del periodo correísta. Y, sí, la pregunta y apartar a Correa 6, también, digamos, para una futura candidatura, etcétera. Exactamente, etcétera. pero como eso ya modificó la Constitución, eso ya está. Lo que había que empezar a instrumentar eran estas cuestiones por ley. Y la pregunta 6 para cargarse la ley de plusvalía, que trataba de evitar, digamos, la especulación con el precio de la tierra en términos inmobiliarios. Con respecto a Venezuela, la Cancillería venezolana le dijo a Lima: ustedes no tienen facultad para decirle al presidente del Estado que no puede ir o sí puede ir. Entonces Nicolás Maduro va a ir igual, o por lo menos eso es lo que se está planteando hoy. Pero va a ir a ATR. Sí, Maduro, ATR directamente ahí se va a presentar en Lima y dice: no me querían ver, pero me van a ver y me van a escuchar igual. Lo interesante con respecto a esto es, en primer lugar, la Mesa de Unidad Democrática, que es el frente que nuclea a los partidos opositores, dijo que no se va a presentar a elecciones salvo que haya algunas garantías. Unos días después, es decir, hace poquito, la OEA, mediante resolución de su Consejo Permanente, le pidió a Nicolás Maduro que patee las elecciones para adelante, ¿sí? Y que, digamos, genere las condiciones para una elección transparente y demás. Esto fue aprobado por 19 países. Necesitaba 18. Esto es un vuelco en términos a lo que había pasado antes en el Consejo Permanente de la OEA. Pero bueno, el capítulo de Venezuela sigue. Claro, sigue. Lo que quieren hacer ahí en parte es estirar las elecciones para que la oposición se recomode un poco más y pueda presentarse, digamos, finalmente. Exactamente, y poder ser una opción competitiva. O eso es por lo menos lo que están pensando. Si las elecciones fueran como están planeadas por ahora, ganaría Maduro. Eso dicen todos los sondeos, evidentemente, ¿no? Ustedes saben, el chavismo tiene un récord en materia de elecciones que incluso en los periodos de sus crisis más profundas ha ganado, ¿no? Y si nos corremos un poco, seguimos todavía en el continente, pero un poquito más para arriba. Justin Trudeau, el premier canadiense, visitó la India y se fue vestido como lo que él habría pensado como un tradicional hindú o un tradicional indio. Tanto fue su exotismo, su puesta en escena de un exotismo en términos de vestimenta y hasta que bailó en un acto,
que las mismas personas y los mismos dirigentes de la India lo empezaron a criticar como diciendo, ¿y este qué está haciendo? O sea, un indio no se viste, generalmente como vos, no se viste. Y no bailan así como se viste. Y ya como estás bailando. Y en un Twitter le pusieron directamente, incluso si Trudeau fuese un novio indio, en su boda estaría ridículo. O sea, no sea ridículo. La nota de color tiene que ver con esta idea que habíamos planteado en varias ocasiones de que vienen por el multiculturalismo, pero no dejan de ser neoliberales. No hay que seguir atentos con eso, especialmente en este contexto en Argentina. Pero, yendo entonces al tema específico del día, el día de ayer específicamente salió publicado el informe de Amnistía Internacional sobre la violencia en América Latina, ¿sí? El ascenso de la violencia y la vulneración de los derechos humanos por distintos actores, especialmente de los estados. Hay ciertos países que están en el centro de la cuestión, y como siempre se habla en las redes otra vez del comodín Venezuela, lo que dice Amnistía, y bueno, lo que se relaciona con otros análisis, es que hay distintos países que están, digamos, en el medio de este crecimiento violento, digamos, relaciones violentas en la región, entre ellos Argentina, Brasil, Colombia, Honduras, México, El Salvador, etc. Y que tiene que ver con una cierta cantidad de cuestiones, ¿sí? Por ejemplo, la idea, como yo les decía la vez pasada, no es traer los hechos puntuales que van aconteciendo, sino darle un contenido, digamos, darle un análisis a ver qué está pasando. Y si nosotros vemos en Brasil la intervención militar de Río de Janeiro por parte de Michel Temer, que México ya tiene en el año 2.500 muertos, una cifra inusitada en su historia, los 38 muertos que está denunciando FARC, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que es el advenimiento político de las FARC, del asesinato de 38 de sus líderes. Lo que está pasando en la Argentina con respecto al aumento de la represión social, ¿sí? De la manifestación y los casos de Santiago y Nahuel. Entre otras cuestiones, nosotros vamos viendo que hay un recrudecimiento en términos violentos en el ámbito político, ¿no? Y esto no solamente tiene que ver con una debilidad institucional o con una cultura política, si se quiere, al estilo de los análisis de la democracia de los liberales tradicionales, sino que esto tiene que ver también específicamente con la puesta en marcha y profundización de políticas neoliberales, ¿sí? Que fundamentalmente hacen mella en la cuestión de ¿cómo se llama? La profundización de las desigualdades socioeconómicas fundamentalmente. Esto es algo que se está viendo mucho en la Argentina, pero también en Brasil. La violencia electoral, este es el caso específicamente de Colombia, pero además hay una cuestión muy fundamental. Nosotros hemos visto y hemos escuchado en esta radio, digamos, la importancia de las políticas públicas en todo proceso, ¿no? Y esta cuestión de las políticas públicas, en este sentido de las políticas neoliberales en términos económicos y sociales en general, no solamente tiene que ver con la forma de orientar la economía y la política de un país, sino también con las repercusiones en términos de relaciones de poder entre los actores, ¿sí? Nosotros habíamos visto también, especialmente con esta cuestión de la marcha de los sindicatos en la Argentina, que algunas decisiones o mecanismos del gobierno tendían específicamente a debilitar las bases de movilización social, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a reeditar todas estas cuestiones, tenemos, con respecto al uso de la violencia, debilitamiento de las organizaciones sociales, debilitamiento de los lazos de confianza y solidaridad entre los actores sociales que están en territorio, la muerte de líderes sociales, el aumento de las deudas externas, esto especialmente en la Argentina, el desmantelamiento de las capacidades estatales, la concentración del poder económico, es decir, una cierta cantidad de consecuencias que hoy estamos viendo en la región que se relacionan con esta cuestión de la violencia, pero que no tienen que ver solamente con el rumbo que toman nuestros países, sino cómo esto va marcando la cancha para una futura vuelta de los proyectos populares. Yo creo que eso es algo que nosotros o los gobiernos populares no supieron poner en marcha, es decir, o no les alcanzó o no se entendió cómo a partir de ciertas políticas públicas preparar las condiciones o los escenarios de lucha, ¿sí? Para una más fácil o menos fácil restauración en función de la relación de fuerzas con el otro antagonista ante una restauración. Nosotros hoy estamos viendo en la región, especialmente en la Argentina y en Brasil, una restauración de ciertas políticas, una restauración de ciertas condiciones muy fuerte. Este es el caso de la ley previsional acá en Argentina, que en Brasil se paró.
¿no? Se logró parar, se tuvo que sacar del Congreso. Entonces, esta cuestión de la violencia, primero entonces no tiene que ver con Venezuela, ni con las dictaduras castrochavistas, tiene que ver más con lo que parece ser más un clima de época, con las restauraciones y los reequilibrios internacionales, y además están muy enlazadas con las condiciones de lucha de los distintos actores a nivel nacional, pero que tienen réplicas internacionalmente. Sí, también algo que veíamos, estoy tratando de hilvanar ahora la idea porque se me acaba de ir, Rodrigo, no te puedo creer que se me acaba de ir, qué programa TR que tenemos. Pero volviendo, digamos, lo que vemos con respecto al aumento de la violencia en los últimos tiempos, se condice en algunos casos, obviamente, o podríamos decir en la mayoría de los casos, con el aumento de la desigualdad siempre. A mayor desigualdad, mayor recrudecimiento de la violencia, y también estamos viendo que, por lo menos en lo que es nuestro país, los casos, suponete que vos decías, de Rafael Nahuel y de... se me fue otra Santiago. vez Santiago Maldonado, junto con los casos de gatillo fácil, por ejemplo, la Correpi hizo un informe que salió a primeros días de enero, segunda semana de enero, en donde decía que el 2017 fue el año en donde mayor caso de gatillo fácil hubo en el país, en la historia del país. Que obedece un clima también, ¿no? Exactamente. Que está habilitado por el discurso del gobierno, etcétera, ¿no? Y esto yo creo que en este sentido el caso paradigmático que hoy nos llama la atención o que tiene que traer a colación es el de Brasil. Por primera vez después del retorno de la democracia hay una intervención militar en una ciudad importantísima del hermano país, que es Río de Janeiro. Ustedes fíjense que después de esta intervención de Temer, que está aprobada ya por el Congreso de la Nación, brasilero por el Congreso Federal, todavía no determinó el alcance de la intervención. O sea, se hizo sin determinar el alcance y lo que puede implicar el alcance de la intervención. En este sentido, los movimientos sociales son los que están más preocupados por esta cuestión y especialmente están empezando a salir ciertos elementos de autodefensa, si se quiere. Ha salido hace poquito un video en las redes sociales de cómo los ciudadanos tienen que prepararse para defenderse ante distintos abusos de la fuerza policial. Entonces, esta no sería la primera vez en la historia de Brasil, de la Argentina y en el resto de la región que a partir de ciertos mecanismos específicos violentos se minan las bases de la lucha popular, ¿no? Si antes era la cuestión de la subversión y el comunismo, la cuestión del narcotráfico y las mafias hoy está en boga. ¿Sí? Esto no tiene que ver con negar ciertas dinámicas criminales que existen en la región, que son evidentes. La idea es pensar por qué existen, y por el otro lado es ver cuáles son los riesgos de las intervenciones militares o policiales y el aumento de los presupuestos militares a la hora de, digamos, saldar los conflictos en toda la región, ¿no? Que parece ser sistémico. Esto, lo de Brasil, llama poderosamente la atención, especialmente porque digamos, está apuntado directamente a sectores populares. O sea, si el problema es el narcotráfico, no van a ir a buscar a los narcotraficantes que viven en las grandes torres de Río de Janeiro, sino que van a las favelas. O sea, punto final. Entonces tiene un sesgo clasista y el problema fundamental es que efectivamente tenga un sesgo de tipo político-territorial, como lo tiene en Colombia, como lo tiene en México, etcétera. Sí, en ese sentido lo que ya todos tenemos en claro es que la lucha, digamos, contra el narcotráfico nunca dio un resultado positivo hasta ahora, digamos. Sí, sobre todo los organismos especializados como la DEA, ¿no?, norteamericana, que en cada una de sus intervenciones tendió más a agudizar la situación. A favorecer más el narcotráfico que otra cosa. Exactamente. Paradójicamente. Sí. Y criminalizar la pobreza, ¿no? Exacto. Siempre Y la protesta. Y la protesta, exactamente. Esto funciona mucho en Colombia, también cuando dicen, por ejemplo, salen a manifestarse los estudiantes o ciertas organizaciones, bueno, hay que ver si tienen lazos con el narcotráfico y las guerrillas. Entonces, automáticamente eso trata de deslegitimar toda protesta, sí, que es una movida, digamos, sistemática, en lo que tiene que ver con las luchas populares. Sí. Ahora, con respecto a esto, digamos, para ver cómo en lo internacional juegan las fuerzas territoriales, pero en términos internacionales no solamente juega lo que pasa en territorio, sino lo que pasa en las redes, ¿no? Y esto es clave no solamente porque hubo una explosión de lo que se llama tecnopolítica, sino porque esa tecnopolítica también puede estar respondiendo a intereses de Estado. Que eso es lo que parece que estuviera pasando en este momento en las relaciones entre Rusia y los Estados Unidos y Rusia y la Unión Europea. Sí, hace poco salió, ustedes saben, ¿no?, que para la elección de Donald Trump se había denunciado que los trolls rusos habían empezado a intervenir para orientar la elección. La pregunta ahí era cómo, ¿no? O sea, ¿cómo?
Es que no quedaba muy claro en ese momento Claro. el funcionamiento o el supuesto funcionamiento. Claro, entonces, primero, el primer paso en este sentido es delimitar el alcance de esas intervenciones, cuáles son sus efectos, a quiénes llegan, a qué clases sociales llegan, porque la cuestión, digamos, de las redes sociales tiene sesgo de clase en muchos sentidos, e incluso las redes en las cuales se mueven también, no todos los sectores sociales, digamos, son prestos o a tener determinadas redes sociales. Esto pasa en relación cuando cruzamos nivel socioeconómico con Facebook y Twitter, ¿no? Pero imagínense, en lo que tiene que ver con la injerencia rusa en asuntos internos, ¿sí? Sobre cuestión política, no solamente refiere a que, digamos, hay nuevos mecanismos que se están poniendo sobre la mesa para entablar las relaciones entre los estados, sino específicamente que también esto exige un mayor estudio o una mayor concentración por parte de los estados de lo que está pasando en las dinámicas internas, ¿sí? Y los efectos que tiene la tecnopolítica en la vida cotidiana de la gente. En lo que tiene que ver con la supuesta injerencia rusa en los Estados Unidos en la elección, empezaron a rastrear y empezaron a poner sobre la mesa no tanto, digamos, el gran impacto, sino cómo, digamos, el aumento presupuestario del gobierno de Putin había puesto sobre la mesa, digamos, o enlazado con distintas empresas que fabricaban trolls, ¿sí? O sea, cuentas falsas para generar noticias y noticias falsas, e iban dirigidas a poblaciones específicas y a estados específicos de los Estados Unidos para poder reorientar el voto, es decir, un mínimo porcentaje de votos, ¿sí? Para que Trump ganara tal estado, por ejemplo el de Michigan, que por lo menos una parte de esos votos vaya a un candidato independiente, ¿no? Entonces, así, si bien Trump pierde las elecciones en términos de cantidad de votos, las gana por sí. Exacto, por los delegados que dan los estados, ¿no? Entonces la idea era apuntar a distintos estados que estaban ahí como muy al filo, ¿no? De una diferencia porcentual, claro, y a partir de ahí generar el quiebre para Donald Trump, ¿sí? Y lo mismo estuvo ubicando la Unión Europea, que básicamente creó un grupo de trabajo sobre los casos de injerencia y creación de falsas noticias prorrusas o casos de desinformación prorrusa ya desde el 2015. O sea que esto viene desde hace tiempo, pero que en realidad la Unión Europea y el grupo de trabajo no pueden determinar a grandes rasgos si esa desinformación, claro, y de dónde es. Pero la política internacional se está moviendo, como siempre va cambiando, entre el territorio y la tecnopolítica. Bueno, inclusive en el día de ayer o antes de ayer, Twitter sacó como empresa un comunicado en donde ellos van a tratar de combatir estos bots, digamos, estos trolls, porque ellos están viendo que ya está afectando directamente la integridad de la red social. En el sentido de que no se van a seguir integrando nuevas personas, digamos, porque qué gracia tiene. Claro, porque, o sea, ya repelen a la gente de tanto odio, podríamos decir, que generan algunos sectores de los trolls en Twitter, por ejemplo. Exactamente. Pero bueno, gran análisis político internacional por Muchas gracias. Rodrigo Adriel Iturriza. Entonces nosotros seguimos por ahí.